Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de lo que es nuestro ciclo de charlas con perspectiva de géneros. Hoy, en el marco del Día Internacional del Trabajo Doméstico, vamos a estar hablando con una gigante, con Mónica Macha, la conocida diputada nacional y licenciada en psicología también, con quien vamos a estar haciendo un recorrido muy interesante sobre las temáticas que vienen un poco con este día declarado ya hace varios años. Vamos a escuchar ahora a la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelen Massina. Muchas gracias, Vane. Buenas tardes para todas, para todos, para todes. La verdad que hoy un día muy especial, el 22 de julio, desde 1983 se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Y el objetivo de este día es reconocer las tareas del hogar como trabajo no remunerado. Esas tareas que históricamente recaen sobre las mujeres y que explican y profundizan las desigualdades de género en nuestras sociedades. Para entender un poco más este concepto, para poder pensar posibles salidas y para ayudarnos a pensar políticas públicas que por supuesto ayuden a la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, es que llamamos a una mujer que viene hace mucho tiempo pensando y luchando por el desarrollo de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en todos los ámbitos de la vida pública. Mónica Macha es psicóloga especializada en salud mental, magíster en epidemiología, gestión y política de salud. Hoy diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y desde su labor legislativa ha sido una defensora de los derechos de las mujeres y disidencias. Bienvenida, Mónica, estamos felices de tenerte con nosotros y de poder escucharte. Gracias por acompañarnos un día tan importante como el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Para mí también es una alegría poder estar en este día especial. Y además esto, digo, estas posibilidades de poder encontrarnos rápidamente con compañeras, compañeros y compañeras de distintos puntos del país para poder también establecer miradas comunes, poder dar situación en cada territorio. Me parece importante esto de no dar por sentado nada, ¿no? Sino que al contrario, vayamos pensando, conversando y en ese intercambio también definiendo políticas públicas que necesitamos y un poquito más, diría yo, que las políticas públicas. Eh, Hay cosas que nosotras veníamos, digo, dentro del movimiento feminista, y me interesa esto, ¿no? De pensarlo como un movimiento, porque eso significa que dentro de ese movimiento conviven distintos feminismos. Y a mí me interesa ubicarme, situarme, y desde ese lugar hablo, desde un feminismo, más que feminismo, un transfeminismo plurinacional y popular, porque esas definiciones también van a marcar cuáles son aquellas situaciones, aquellas necesidades sobre las que vamos a trabajar para poder generar derechos y que entonces también está apuntando a una población bueno, que ha quedado durante muchísimo tiempo en nuestra historia por fuera del alcance de esas políticas públicas, o si bien han llegado de manera o a destiempo o insuficiente, de modo que, bueno, que tenemos por delante, digamos, esa necesidad de trabajar con todas esas comunidades, familias, personas que todavía están en una situación, no en una situación de dignidad. Creo que retomo en esto dos cuestiones. Por un lado, lo que dijo Alberto Fernández cuando asumió, ¿no? Empezar por los últimos, las últimas. Y por otra parte, tener en cuenta también todo aquello que puso de manifiesto la pandemia, ¿no? La cuarentena especialmente marcó y nos hace tener como mucha más visibilidad de situaciones de desigualdad social, desigualdad de géneros y desigualdad de razas también, que estuvieron siempre, que no son nuevas, que llevan muchos años en la historia social y política de consolidación y que claramente es una responsabilidad de quienes estamos en distintas funciones institucionales buscar los modos de cambiar esas realidades junto con las personas, comunidades y organizaciones. Entonces, cuando hablamos de lo que implica el trabajo doméstico o el sistema o los cuidados, ¿no? Que es tal vez el concepto que hoy se está como trabajando más fuerte, porque tiene mucho que ver con pensar en el trabajo doméstico, en el trabajo que se da en el ámbito de la casa, ese trabajo que estuvo siempre asignado por
por la mirada del ámbito privado, ¿no? Un ámbito privado y un ámbito público. El ámbito público con aquellas posibilidades de trabajo formal en muchos casos, en muchísimos otros no. La Argentina tiene también ahí una problemática muy vinculada a la gran cantidad de personas que trabajan en el contexto de trabajo informal, y eso también es un arrastre de varios, digamos, de décadas, y que también se ha puesto de manifiesto mayormente en esta cuarentena. Bueno, pero retomando la idea del ámbito privado y el trabajo doméstico. La realidad es que durante muchísimos años fue un concepto no muy trabajado y también social y culturalmente tomado como un no trabajo, ¿no? O sea, como estas acciones que dependen de muchísimas mujeres, que significan el sostén reproductivo, el sostén organizacional y el sostén emocional de muchas familias, y que es 24/24, de lunes a lunes, no hay descanso, no hay reconocimiento. Durante mucho tiempo en realidad se planteó y se sigue planteando como, bueno, que esto no es trabajo, sino que es amor, y por eso también hacer tanto hincapié en que esto que llama trabajo no remunerado, ¿no? Como parte de las consignas del feminismo. Yo con todas estas cuestiones igual después me gustaría como discutir un poco sobre el tema de los cuidados y el amor. Porque creo que son todas cuestiones que nos tienen que permitir tensionar los conceptos, ¿no? Tensionar, y en esto digo también, hay a veces cuando necesitamos definir un concepto, claro, lo definimos también por lo que no es, por lo que podemos argumentar, pero también el argumento a veces es lo que no es. Y esa situación nos lleva a veces a una idea de pensamiento binario, que yo creo que también es un pensamiento que tenemos que poder deconstruir socialmente, porque las cosas y sobre todo las acciones sociales, culturales, políticas, históricas, una u otra. Este concepto de la grieta, de querer poner o de un lado o del otro, en verdad son conceptos que nos hacen mucho daño, porque cuando se plantean las cosas de ese modo, lo que se pierde es todo lo que está en el medio. Por supuesto que en cada situación que pensemos, podemos pensar extremos, pero lo cierto es que la mayoría de la población o las mayorías de nuestras producciones humanas no se mueven en los extremos, se mueven en ese gran medio, y por eso me parece más interesante hablar de cómo se tensionan y cómo también desde el feminismo durante mucho tiempo y aún hoy tenemos como que marcar también ese binarismo, o es una cosa o es la otra, o es trabajo doméstico y privado, o es trabajo público y laboral, formal, político, sindical, partidario, comunitario. Y yo creo que las cosas están mucho más mezcladas. Entonces, por un lado, digo, esta idea de los cuidados y el trabajo doméstico, poder conceptualizarlo como trabajo, plantear la necesidad de que este trabajo tenga una remuneración, y creo que Alberto, no es que creo, escuché a Alberto Fernández hace 10 días más o menos planteando la necesidad de pensar también en una instancia salarial. ¿Y por qué? Porque la realidad es que a lo largo de la historia, y si pensamos también en cómo se articulan tres conceptos que dan cuenta de nuestra realidad política, económica, histórica y social y cultural, es, por un lado, el patriarcado como una construcción de pensamiento, una matriz de pensamiento que tiene miles de años en nuestra humanidad. Dora Barranco siempre habla de 6.000 años, ¿no? de patriarcado y de más de 200.000 años de vida gregaria, de vida comunitaria. O sea, no siempre las cosas fueron de este modo. Ahora, el patriarcado, digamos, como matriz de pensamiento, logra excelente articulación para el mal, por supuesto, con el capitalismo. Y ahí también, cómo el capitalismo, y sobre todo nuestra región, una región que ha sido y sigue siendo colonizada de distintos modos, también incluye esa otra vertiente, ¿no? Entonces tenemos patriarcado, capitalismo y colonización como tres conceptos que se unifican, que se articulan y que de algún modo nos permiten explicar también las situaciones que atravesamos. Ahora bien, ese capitalismo
y pensando sobre todo en los sectores populares, ¿no? En los sectores donde el trabajo formal es todo un logro bien difícil. Entonces, toda esa situación, si pensamos en una idea como más tradicional de pareja heterosexual, con una cantidad de hijos X, hijos, hijas, hijes, se sostuvo durante mucho tiempo sobre ese varón explotado que salía, que sigue saliendo muy temprano a trabajar. Bueno, estamos en cuarentena, pero en un contexto sin cuarentena, acá en el conurbano, muy vinculado también a la vida en el conurbano, al no tener acceso a todos los servicios, a tener que tomar el tren muy temprano, llegar a un lugar donde lo que cobra no le alcanza para llegar a fin de mes, pero ocupa todo su espacio, todo su horario laboral para regresar a su casa y, digamos, estos trayectos de vida que me parece importante pensarlos, porque también cuestión, cuando hablamos desde este feminismo, no estamos hablando en contra de los varones, no es una guerra contra los varones, todo lo contrario, lo que necesitamos es poder deconstruir muchísimas de nuestras, de ciertos saberes y hábitos y modos de llevar la vida transmitidos de generación en generación, que en esta etapa los estamos problematizando furiosamente o mucho más explícitamente que en otros momentos. Pero me parece importante también esto porque no es que cuando hablamos de estos que son súper explotados en sus espacios de trabajo, que tienen la carga de ser varones potentes, protectores, que van a resolver la situación económica de una familia, aunque hoy ya no sea así, porque todas las mujeres tenemos distintas jornadas de trabajo, hay algo como de cierto imaginario que sí sigue estando presente. Entonces, me parece también importante darnos la posibilidad de construir esta situación. Yo voy abriendo cosas que espero en el tiempo que tengo después poder ir cerrándolo, como para que un esquemita con el que podamos trabajar. Por otro lado, esta mujer que trabaja en su casa todo el día, que tiene la responsabilidad, decíamos, reproductiva, y también, y esa responsabilidad reproductiva y emocional significa la responsabilidad sobre todo lo que implique la crianza de los hijos, hijas e hijes, ¿no? Desde pensar en el embarazo, parto, puerperio, esos primeros años de crianza que son tan fundamentales en la vida de las personas, la escuela, llevar, traer, estar pendiente de todas esas tareas, estar pendiente de la situación de cada uno de sus hijos, hijas e hijes. Digo, hay también ahí una carga de responsabilidad sobre esa mujer que es realmente puede ser muy asfixiante. Y después, otras cosas, si además tiene un trabajo formal o informal fuera de su casa, si además en algunos sectores, tal vez sectores medios, está la exigencia de poder cumplir como madre, poder cumplir como profesional, trabajadora en X espacio, pero además darse una vuelta por el gimnasio porque hay una exigencia del cuerpo, esto también me parece central, o sea, la exigencia de los cuerpos, de un cuerpo paradigmático, que es un cuerpo imposible además, porque los cuerpos son diversos, porque en realidad tiene también que ver con tantas otras características, pero sin embargo hay un ideal de cuerpo de tantos kilos, de tantas medidas, que tal vez no es exagerado como en otra época, pero sigue estando presente, y por eso también otra discusión que damos muy fuertemente es con los medios de comunicación y cuál es el rol que tienen en esa construcción de estereotipos, tanto de varones como de mujeres, y que también esto es un punto, ¿no? Porque siempre con identidades binarias, acá vuelve el problema del binarismo, en realidad, y cada vez más vamos ubicando las distintas identidades de género, y Argentina en eso tiene, en sus leyes, en el matrimonio igualitario, que la semana pasada cumplía 10 años, en la ley de identidad de género, leyes que son realmente contraculturales, porque están planteando ahí otra mirada sobre nuestra cultura y nuestra sociedad. Que contamos con estas herramientas legales importantísimas y que necesitamos, entonces, que esas también no solamente se implementen en la posibilidad del matrimonio igualitario o se implementen en la posibilidad de que cada persona pueda ir por la vida con su género autopercibido, sino que además las instituciones
se adapten a esa situación. Y esto también tiene que ver con los equipos de trabajo. Iba a decir equipos de salud porque tengo como un chip ahí más vinculado al tema sanitario, pero también lo podemos ver en el sistema educativo, en el Poder Judicial, en todos los lugares por donde muchas veces tenemos que transitar y donde el pensamiento binario varón-mujer sigue estando sumamente establecido y ahí como anclado, y necesitamos problematizar eso, porque no problematizarlo significa que muchas personas con otras identidades de género quedan por fuera de esos derechos y con un nivel de padecimiento importante, porque si una persona va a un centro de salud o a un hospital porque está con algún nivel de padecimiento por alguna razón, físico, psíquico, bueno, y se encuentra con respuesta de exclusión, de discriminación, porque porque hay una identidad de género ahí que no es bien recibida desde la administración primera de esos espacios hasta profesionales de la salud que siguen marcando esta cuestión de varón o mujer y entonces siguen generando problemáticas donde se dificulta la atención, donde se dificulta el acompañamiento. Entonces, digo, esto me parece también como nos falta por recorrer en términos de poder abrazar y poder de algún modo construir esa empatía con todas las personas, porque la identidad de género tiene que vivirse en libertad, con dignidad y sin el juzgamiento de nadie. Me parece que estas son también cuestiones que hacen al concepto de cuidado, porque cuidar tal vez nos toca a muchas personas en distintos lugares. Hoy estamos haciendo hincapié en el cuidado en el ámbito doméstico, pero el cuidado también es el cuidado en la escuela, es el cuidado en el hospital, es el cuidado una persona, una mujer o una lesbiana o una travesti va a una fiscalía a plantear que sufre violencia por su condición de género y que sea maltratada, digamos. Entonces, o sea, ¿cómo vamos estableciendo también instancias para que ese cuidado realmente sea una realidad y una posibilidad? Y en ese sentido creo, paréntesis, la ley Micaela es una herramienta fundamental para poder trabajar todos estos temas en todas las instituciones, del Estado. Bueno, entonces yo decía, volviendo un poco a esta imagen de la mujer que está en la casa y que está sosteniendo, entonces, es un sostén fundamental para la estructura capitalista. O sea, ese varón que sale para poder hacer su tarea mal remunerada, mal paga, y que lleva todo su espacio de trabajo, su horario laboral, necesita de una mujer que esté en la casa llevando adelante estas tareas. Ahora, se sostiene sobre este trabajo no reconocido. Entonces, ahí hay una cuestión donde el capitalismo también, junto con el patriarcado, digo, en esta articulación que se va construyendo histórica y culturalmente, generan esta situación de muchísimas subjetividades, muchísimas personas cuya vida está al servicio de poder llevar adelante todas estas tareas domésticas y familiares sin ese reconocimiento para que el capitalismo se pueda seguir reproduciendo, ¿no? Porque también necesita de mano de obra que vaya, digamos, nutriendo la posibilidad de que siempre existan personas para los trabajos, para todos los trabajos. Lo que pasa es que también ahí aparece el corte que es bien capitalista de clase social y de cuál es la tarea que está de algún modo signada para cada población. Entonces son todas esas cosas las que nosotros y nosotras y nosotros queremos transformar. Después pensaba también en esta cuestión en relación al amor y a lo emocional, ¿no? Dentro de ese pensamiento binario siempre se está planteando, bueno, esta diferencia entre lo racional y lo emocional, lo expresivo más vinculado a las mujeres y aquello que es el pensamiento racional vinculado a las varones. Por supuesto, es para demoler en 2 segundos porque todas esas situaciones están obviamente en todas las personas. Ahora, con este tema de los cuidados y el amor, a mí me interesaba también poder pensar con ustedes, porque hoy tenemos esta problematización del concepto. Vamos construyendo leyes, estamos pensando en leyes que permitan
llevar adelante esas tareas de cuidado. Entonces, que por ejemplo, si hay las mujeres, lesbianas, distintas identidades de género, que tienen hijos, hijas, hijes a cargo, y que además llevan adelante una tarea formal, necesitamos, y los varones también, de instituciones que cuiden a nuestros hijos, hijas e hijes, instituciones de calidad. Entonces hablamos mucho de centros de primera infancia, de todo lo que implica, si se quiere, al sistema educativo en todos sus momentos. Y ese reclamo de poder contar con instituciones que puedan dar respuesta. Y me parece que esto es parte también de los derechos y de las peleas que venimos dando, porque realmente hay una falencia todavía en ese tipo de instituciones. ¿Y cuál es el proyecto pedagógico, el proyecto educativo que se pone en marcha en esos espacios? En principio, sí nos interesa que sean lugares de cuidado, lugares amorosos, de respeto por los cuerpos de esos niños, niñas y niñas. La ESI ahí es una herramienta importante, porque la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, plantea también una construcción que deje de ser binaria, que plantee también un cuidado sobre el propio cuerpo, que por supuesto está adaptada a la situación evolutiva de cada niño, niña o niña, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, el mismo contenido que se va a dar a chicos adolescentes que a chiquitos de jardín, de centros de primera infancia, está claro. Y me parece que esto también es importante porque tiene que ver con pensar la sexualidad en términos más amplios. La sexualidad como una línea que atraviesa nuestra subjetividad desde que nacemos. Está presente siempre. Y de algún modo se ha intentado siempre acotarlo a las relaciones sexuales o a la actividad sexual propiamente dicha, cuando en verdad la sexualidad es mucho, mucho más que la actividad sexual o las relaciones sexuales, que es todo un combo también para hablar y para poder pensar ahí en qué contextos a veces se dan esas relaciones. La realidad es que la sexualidad empieza por esto, por poder construir identidades de género, empieza por poder reconocer el propio cuerpo, por saber cuándo otra persona, pensando en los niños, niñas y niñas, otra persona te está haciendo un daño, que vos no podés con edades muy pequeñas interpretar esa situación, pero sí puedes saber que te molesta o que no querés o que es algo raro, y va a haber un momento en que sí vas a poder interpretar lo que te pasó. ¿Cuándo creces? Cuando creces, cuando empezás a tener otra información, porque además no solamente información que te empieza a dar el mundo social, sino información que vos también podés recibir, porque tu aparato psíquico ya está preparado para recibir esa información, y entonces resignificás lo que te pasaba cuando tenías 5, 6 años, 7 años, con el tío, con el abuelo, con tu papá. Digo, esto es fundamental, porque lo que vamos viendo en los lugares donde la ESI se implementa es que muchas pibas empiezan a denunciar situaciones de abuso que sufren o han sufrido de pequeños a partir de la ESI. Por eso digo que es tan fundamental poder pensar cómo implementar esta ley. O sea, digo, la Argentina tiene leyes que necesitan actualización, realmente muchas necesitan, pero también de avanzada, si se quiere. O sea, y lo que necesitamos es ver entonces dónde está el meollo de la cuestión, cómo se implementa. ¿Cómo se implementa? ¿Cuál es la formación en estos temas que van a tener las personas que van a llevar adelante esta implementación? Y ahí, en ese lugar, es donde se juega la posibilidad de contar con ese derecho. Entonces, digo, hacemos el reclamo por estas instituciones, pero yo también quiero ir no sé cómo estoy de tiempo, pero quiero ir a lo que es la situación, digamos, en el ámbito privado, en ese ámbito familiar. El cuidado, en definitiva, es una necesidad, ¿no? Es una necesidad por la que pasamos todas las personas. Lo pasamos desde que nacemos y lo vamos a pasar a medida que vamos creciendo. Y siempre necesitamos del cuidado. Nuestra especie mamífera es la única de los mamíferos que necesita de un cuidado los primeros años de vida de otra persona, porque si no, no puede sobrevivir. Entonces, todos y todas y todes hemos sido cuidados, cuidadas y cuidades. Excepto, bueno, después está esto que yo decía también, ¿no? El cuidado, es un concepto, digamos, de un concepto positivo. Si en esa instancia de cuidado hubo abuso, ahí ya no hay cuidado, justamente está todo lo contrario.
sea, ahí sí me parece que es importante, digamos, poder ubicar que es un concepto que nosotros lo cargamos con una valoración positiva, de acciones positivas, de acciones que permiten que las personas puedan crecer en un ámbito amoroso, puedan crecer con herramientas, esas herramientas que después van a tener que demostrar socialmente cuando empiezan con su vida social y por fuera de ese ámbito familiar. Y adultas mayores, ¿no? Ese momento de otras, de un cuerpo que se va envejeciendo, de enfermedades que van apareciendo, de enfermedades crónicas, de un mundo donde las ciencias médicas han permitido, y también muchas políticas sociales han permitido una ampliación de la expectativa de vida. Entonces, claro, se llega a más viejo, pero se llega también más viejo con otras problemáticas que son del parte del mundo moderno, ¿no? Que tenemos también ese mosaico epidemiológico. Entre paréntesis, no lo vamos a desarrollar hoy, pero digo, si nosotros pensamos en las compañeras travestis, tienen una expectativa de 40 años. ¿Por qué? Porque sufren todo tipo de discriminaciones y violencias, entonces es un colectivo con una expectativa de vida muy corta. Pero si pensamos en otras identidades de género, la expectativa de vida realmente puede ser muy alta y se va ampliando cada vez más. Digo, ahí es como empieza a jugar también esto de que no es solo natural ni las ciencias médicas, sino cuál es el peso de lo social y lo cultural en todo esto. Entonces, uno diría, bueno, la realidad es que cuando una persona es mayor, si ha sido, yo no creo en esa idea de que las personas son de una manera u otra y cuando son viejos y viejas son buena gente. No necesariamente. La persona que, digo, eligió llevar una vida que sea de respeto con los demás, después se transformará en una persona adulta mayor que hay que cuidar y que hay que cuidar también desde lo amoroso. Y que eso nos corresponde a todos, todas y todes. Necesitamos instituciones, por supuesto, pero también hay tiempo nuestro que tendríamos que poder designar y priorizar para esos cuidados. Y ahí me parece que entra la beta de lo amoroso, ¿no? Que es cuál es la sociedad que nosotros y nosotras y nosotros queremos construir. En algún momento, no sé, más temprano que tarde, tendríamos que poder esa sociedad que no puede tener la desigualdad social que tiene y que decíamos al principio se vio muy, muy expresamente visto a partir de la cuarentena, que tampoco podemos tener una vida donde sea de ir de algún modo cubriendo responsabilidades, así como cumpliendo con esas responsabilidades, ¿no? Sino poder ubicar ahí cuál es el peso de nuestra presencia, si en el caso de que hayamos decidido tener hijos, hijas, hijes, cuál es el peso de nuestra presencia. Lo que antes en otra época se discutía entre cantidad y calidad, yo creo que tal vez con otros términos, pero que hay que volver a rediscutirlo, ¿no? Porque tal vez estamos a veces haciendo un montón de cosas durante el día, sintiendo que estamos colaborando, construyendo una familia, y en definitiva estamos corriendo tras cuestiones de mucho consumo y para tener esto y tener aquello, vacaciones para que tener ese espacio con la familia, que después también se termina a veces yendo en más consumo, ¿no? Y no sé, tal vez son cosas que a mí también me disparan la cuarentena, yo estoy como todos y todas con replanteos un poco que tienen que ver con esto, pero creo que esta beta de poder repensarnos como desde el amor, pero desde ese amor filial, desde esa responsabilidad amorosa que asumimos cuando decidimos armar familias, en el caso de las personas que así lo hayamos decidido, porque puede haber otras decisiones, y entonces esto es diferente, pero me parece que ahí hay un punto central, porque, digo, poco se habla, por ejemplo, de la psicología perinatal, y sin embargo es un tema sumamente importante para poder entender los procesos de esos bebés, los procesos de las parejas, ¿por qué es tan difícil todo el tema, ese primer año de vida? ¿Cuáles son las cuestiones que lo hacen tan difícil? Y ahí estamos hablando de cuidados, que lo hacen tan difícil, tan como sin herramientas, cuando algunas cosas podemos anticipar, aunque cada proceso es singular, y también cómo podemos acompañar a esas parejas que se embarcan en esta aventura de armar una familia. ¿Cómo podemos, los que estamos alrededor, cuidar ahí también? Entonces creo que el concepto y lo que usted
vienen planteando para esta conversación tiene todos estos puntos que me parece que hacen como una red, como una articulación de distintos conceptos que me parece que son tema también del Estado. No son solamente temas de la familia, porque si nosotros, por ejemplo, tuviésemos más desarrollado todo lo que es ese acompañamiento perinatal, y bueno, son los primeros momentos de la vida de otro ser humano, los primeros meses, esos primeros años, son fundamentales para la sociedad que queremos construir. El modo en que nacemos, y ahí meto otro paréntesis, violencia obstétrica y me vuelvo a meter con los modo en que nacemos no es solamente el registro o el recuerdo que nuestra familia va a tener cuando llega nuestro cumpleaños y van a decir, uy, sí, cuando pariste a fulanita. No, es mucho más que eso. Es cómo quedó esa mujer, cómo fue tratada, cómo se sintió tratada al momento de parir, tuvo las herramientas y los elementos para poder elegir, estuvo acompañada, fue bien tratada por el equipo de salud, su cuerpo fue cuidado, valorado su pudor, valorado su momento, fue un parto feliz, fue un parto tremendo, hubo violencia obstétrica, hubo muerte perinatal, hubo infecciones, digo, todas situaciones que después hacen a cómo nosotros continuamos las vidas y cómo llega ese nuevo ser a la vida también. Yo trabajo mucho con compañeras sobre estos temas y ellas dicen, el modo de nacer también implica el modo en que se construye una sociedad. Vivimos también vinculados a cómo hemos nacido, en qué contexto. Entonces digo, ¿cuántas cuestiones se abren cuando hablamos del trabajo doméstico, de las tareas de cuidado? ¿Cuántas cosas que involucran a toda la sociedad, que involucran a todo el grupo familiar? No solamente a los 3 o 4 que estén en esa familia, sino a todo su entorno, amigos, amigas, familia. Digo, me parece que ahí hay como cuestiones que tocan, por eso decía que esto a veces de separar lo privado y lo público, a veces lo hacemos pedagógicamente, pero no ayuda, porque eso está mucho más mezclado y mucho más articulado. Y por último, para terminar, y para poder tener un espacio de intercambio, y me voy a tomar una teca, la cuestión es el tema de los cuidadores y cuidadoras domiciliarias. Esto es ese grupo de personas que trabajan muy informalmente y de modo muy precarizado en otras casas para llevar adelante tareas de cuidado. O sea, cuando hay un familiar con una discapacidad, cuando hay un adulto mayor que ya no es autoválido, empezamos a necesitar de esas otras personas que llevan adelante esa tarea. Una tarea sumamente mal paga, muy precarizada, con horas de trabajo extensísimas, donde además están en general, a veces las obras sociales ofrecen este servicio y se manejan con intermediarias. Y esas intermediarias a su vez contratan a las cuidadoras y cuidadores, con lo cual lo que a ellos les llega por hora es bajísimo, sin obra social, sin vacaciones, sin aguinaldo. Personas que además están cuidando a otra persona y que esa persona fallece, digo, pensando en una persona con una enfermedad crónica o una persona muy mayor, e instantáneamente esas personas se quedan sin trabajo. Dos cosas pasan ahí que lo cuento porque ellas me lo han relatado. Por un lado, el duelo. No hay lugar para el duelo, porque una persona que cuida durante tanto tiempo a otra, se encariña, la conoce, es parte de su vida, y cuando esa persona fallece, bueno, se va de la casa, no hay ninguna mirada sobre el duelo de esa cuidadora o cuidador, de todo lo que puso, el empeño, el compromiso que puso para trabajar y para poder acompañar. Se quedan al otro día sin trabajo, no hay ningún tipo de seguro o alguna instancia que les permita seguir cobrando un sueldo hasta que vuelvan a encontrar otra persona a quien cuidar. Entonces también me parece que entraría, y hay mucho más para hablar de ellas, pero no quiero extenderme más porque sé que abrí un montón de líneas, pero también en algún momento es necesario que pensemos en cómo cuidamos a los que cuidan y a las que cuidan. Ahí con ellas estamos trabajando en un proyecto de ley para poder regular su formación,
para que a partir de esa regulación puedan tener más autonomía, no necesitan de intermediarias y además puedan sindicalizarse. Porque obviamente la Argentina, que tiene esta trayectoria que no es compartida en toda la región, tal vez en países de Europa, pero no en esta región, en América Latina, nosotros sabemos que el sindicalismo es una estructura muy fuerte, por supuesto, para la defensa de trabajadores y trabajadoras. En este punto, bueno, cuidadores y cuidadoras también requieren de una instancia así para poder defenderse y para poder establecer sus condiciones de trabajo de mejor modo. Bueno, me parece que estos son algunos de los temas que para mí me resuenan cuando tenemos que hablar de trabajo doméstico o de cuidados, y desde esta perspectiva que decía al principio, trans, feminista, plurinacional y popular. Nada más. Muchísimas gracias, Mónica. Hace un ratito preguntabas cómo estabas de tiempo. Súper bien, nos quedaríamos horas escuchándote, la verdad. Si te parece, vamos con algunas preguntas que tenemos, Dale. y muchas siento que salen justamente a partir de todas las puertas que vos fuiste abriendo como disparadores, ¿bien? Así que si sentís que en algo hay algo de redundancia, bueno, profundizamos, ¿te parece bien? Dale, sí, Bueno. perfecto. La primera que ha llegado, ¿cuál es el rol del Estado frente al trabajo doméstico no remunerado? Bueno, a mí ahí la primera cuestión me parece que es, obviamente este reconocimiento, ponerlo en palabras, ya es una definición política, y después yo creo que tendríamos que pensar en un ingreso. Ayer se estaba hablando de un ingreso universal, hay que ver toda la situación de los distintos ingresos que fueron surgiendo en esta etapa y ver si se unifican o cuál sería ese monto. Pero las personas que están a cargo de ese trabajo de cuidado y trabajo doméstico tienen que estar en la lista de esas personas que tienen que recibir ese ingreso. Para mí eso es fundamental. Exactamente. Digo, además, Mónica, perdón, una cosita, ¿no? además de contar con instituciones, como decíamos, centros de primera infancia, todo el armado institucional que también permite que esa mujer pueda o esa persona pueda apoyarse en esas instituciones del Estado para llevar adelante esa tarea. Otra pregunta. ¿Qué políticas públicas se pueden abordar en torno a este tema que justamente recién mencionabas? Y algunos ejemplos, licencias por corresponsabilidad, instituciones de cuidado, todo se junta un poco también, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que de las licencias no hablé, pero las licencias son un tema fundamental, que en todos los espacios de trabajo públicos, digo, financiados por el Estado o privados, tiene que también poder haber una licencia o filial o de corresponsabilidad. Tal vez de corresponsabilidad es mejor porque no solamente está pensada para maternar o paternar, sino también para cuidar a personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad. Yo creo que esto es también un replanteo y un rediscutir las reglas de trabajo, ¿no? Porque esas situaciones ameritan nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra cabeza, y ahí tenemos que estar también. Y esto me parece que en los espacios laborales tiene que estar contemplada porque sí, o sea, en algún punto pone en tensión con la idea de productividad, pero es que tenemos que rediscutir los cimientos de nuestra estructura social. Los tenemos que rediscutir porque realmente así no se puede seguir. Entonces me parece que es parte también de esa discusión que hay que dar en todos los ámbitos donde estamos trabajando. Y además con un planteo de otros tiempos. O sea, hoy una licencia por maternidad tiene que tener un tiempo, o sea, yo sí lo pienso en términos como más por maternidad o por paternidad, digo, después se verá quién cumple ese rol, pero creo que hay que pensar en licencias de meses, y vuelvo a esto que decía en parte en la exposición, ¿cómo pensamos en acompañar esos primeros meses de vida de las personas que están llegando a este mundo? Esos meses son absolutamente fundamentales. Y eso hay que poder, no solamente dedicarle el tiempo que necesitan, la reflexión, sino también, digo, cómo institucionalmente se acompaña. Por eso hago tanto hincapié
en esa psicología perinatal que está tan poco trabajada en nuestro país. Bien, tenemos otra pregunta. Mira qué interesante. Generalmente tejemos redes con otras mujeres para las tareas de cuidado, justamente. En estos casos, la feminización de este trabajo debería ser parte de problematizar el binarismo del cual hablabas recién. Sí, sí, yo creo que sí. Poder avanzar en que los compañeros puedan también, así como nosotras a veces pensamos mucho en la maternidad y nos juntamos, es cierto. Es cierto, nosotras trabajamos muy en red y contamos para poder hacer cosas cuando tenemos hijos chiquitos, contamos con una red de mujeres, amigas, madres, suegras, hermanas, y son todas mujeres. Y me parece importante que los varones en esta etapa donde se habla de la deconstrucción de las masculinidades y de cómo poder repensar el modo de ser varón en esta etapa, cómo poder pensar tanto en todas esas acciones o trayectorias que masculinizan para la violencia, que eso es lo que hay que desandar, también cómo pensamos en la masculinización desde el cuidado, ¿no? Yo veo muchas mujeres y también varones que hoy están en una instancia de trabajar con sus hijos varones. A veces me parece que es más complicado en este momento histórico trabajar más con un hijo o pensar esto o criar un hijo varón que una hija mujer, porque en el contexto de feminismo, nuestras hijas mujeres es como que no tienen techo, o sea, es todo para discutir, para pelear, desde los cuentos infantiles hasta los rincones, hasta los juegos, hasta las proyecciones que las chiquitas tienen de lo que va a ser su vida y cómo aparecen hoy ejemplos o proyectos que en otro momento eran impensables. Del mismo modo, sería importante ver cómo criamos a nuestros hijos varones para que no sean violentos, para que se puedan pensar en roles de cuidado y que puedan digo, jugar al papá y que puedan jugar a cuidar y que puedan, o sea, digo, todo esto que para nosotras es parte, como digamos, entre comillas, de nuestra naturaleza, que no lo es, no es natural, es construcción social, también lo tiene que ser para los compañeros. Los compañeros también tienen que poder pensar, bueno, ¿cómo cuido a mi vieja que yo siempre y que hoy tiene 80 años y tiene demencia senil y es un garrón? Claro que es un garrón, pero ¿cómo no la va, por qué un varón no la va a cuidar? ¿Por qué no va a devolver? ¿Por qué no va a ser recíproco con esa mujer que lo cuido toda la vida? O sea, ahí digo, en este punto poder apuntar a esa construcción más amorosa. Hay una cuestión de reciprocidad y hay una cuestión donde es difícil y dolorosísimo. Claro que sí, es muy doloroso tener a una mamá o a un papá que te repite 1000 veces lo mismo, que se olvida lo que te dijo, o que tiene arteriosclerosis y empieza con conductas que vos no podés creer. Es dolorosísimo. Pero más doloroso es para esa persona estar sola, aunque no te reconozca, vos la amás y eso se lo transmitís, aunque esté como esté. Y eso también es una responsabilidad para nuestros compañeros. Y es horrible cambiar a un papá o a una mamá cuando no pueden, cuando tienen incontinencia, es horrible. Es horrible para un varón y para nosotras no es mucho más agradable, pero tenemos que hacerlo. Y me parece que ahí es donde digo, bueno, a veces no se puede por el tema del tiempo y ahí aparecen las cuidadoras domiciliarias, pero a veces sí se puede, a veces tenemos ese tiempo y porque no nos animamos, porque nos cuesta un montón, pero nos cuesta no desde nuestras herramientas eh, físicas, nos cuesta desde nuestro recorrido emocional. Bueno, replanteemos el recorrido emocional, construyamos otros seres, otras personas, que puedan también involucrarse con esas situaciones. Mónica, tenemos dos preguntas más. La desigualdad estructural es un desafío de los estados. ¿Cuáles crees que son los caminos para deconstruir los mandatos de cuidados? Es una cuestión de los estados, sí, acuerdo. Yo creo que las medidas de nuestro presidente dan cuenta de lo que implica, ¿no?, el Estado presente. Podemos tener desde Perón y Evita hasta acá un montón de ejemplos de lo que significa un Estado que cuida y un Estado presente. También en el medio tenemos ejemplos de todo lo contrario, ¿no? Pero digo, si hay algo que ha marcado, yo creo, profundamente en nuestra Argentina, el peronismo, es un sistema de cuidados. ¿Qué es lo que hacía Evita todo el tiempo? Cuidaba
cuidaba y generaba instancias de cuidado. Nada, pensaba con su juventud y con todo lo que implicaba líder y una lideresa, las características en esos momentos de la Argentina de tanto machismo, de tanto autoritarismo, y ella dando esas peleas con muchísimas compañeras. El ingreso de las mujeres a la política está de la mano de Evita. Entonces digo, nosotros tenemos una marca en la Argentina muy fuerte con instituciones de cuidado, desde los jardines, todo lo vinculado a salud y el Ministerio de Salud con Carrillo, desde los juegos, las vacaciones, los torneos deportivos, la idea del deporte asociado a la construcción de una persona más íntegra, pero no por la competencia, por lo que significa ese espacio de juego, el juego fundamental para poder pensar todos estos temas con los pibes. Digo, ahí como también todas esas instancias de cuidado. Y hoy, en esta actualidad, la decisión de Alberto de crear el Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, de generar instancias también tanto en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, como en el Ministerio de Desarrollo Social, estar hablando de cuidados, de políticas de cuidado, da cuenta de esta presencia del Estado que es fundamental. Yo a esto le agrego que con el Estado solo no alcanza. No alcanza si no tenemos organizaciones feministas que estén planteando en esta misma sintonía las temáticas, que tengan trabajo territorial. Por eso también digo desde dónde hablamos, porque dentro del feminismo, del movimiento feminista, también hay sectores, si se quiere, más academicistas, que sirven un montón para poder construir conceptos. Pero nosotras y nosotros y nosotras que estamos en instituciones del Estado, que tenemos una fuerte participación en nuestros partidos políticos, en nuestras organizaciones, también, obviamente, todo esto requiere de un anclaje territorial muy profundo. Y ahí las organizaciones feministas, las organizaciones comunitarias, los comedores, los merenderos, donde están nuestras compañeras trabajando, también son ámbitos de cuidado y también son... Y después el punto es la construcción de las familias, ¿no? Pensar en esa diversidad de familias que se construyen hoy, que a veces tienen que ver con lazos sanguíneos y a veces no, se van construyendo de otro modo, pero la familia como el espacio de contención, como el espacio de cuidado, más ahí, si se quiere, más privado, más íntimo, pero que tiene que estar articulado también con organizaciones y, por supuesto, con instituciones del Estado. Entonces, el Estado es fundamental. Si el Estado no está presente, ni podemos hablar de todo esto, porque no puede quedar solamente como responsabilidad de las organizaciones comunitarias o de las personas. O sea, tiene que haber un Estado con políticas, con recursos, con ideas, con instituciones territorializadas, pero además necesitamos de las organizaciones y de un repensar por parte de las familias también sobre estos temas. Mónica, vamos con la última, si te parece bien. ¿Qué relación existe entre el capitalismo, la carga horaria de 8 horas de trabajo mínimo para cualquier persona en trabajos formales e informales, también así como en las tareas de cuidado? Bueno, para pensar esa carga horaria de 8 horas diarias, más las tareas de cuidado, lo que hace sí es por lo menos duplicar la jornada laboral. Entonces, es alienante porque, y lo vemos también ahora con la cuarentena, donde, bueno, toda esta línea de teletrabajo que no tiene horario, que no tiene límite, parece que para cualquier cosa hacemos un Zoom y cuando haces la cuenta del día, la pasaste sentada frente a la computadora y en el medio, qué sé yo, en el medio decís, bueno, voy a poner la ropa en el lavarropas y en el medio voy hasta la esquina a comprar algo para almorzar, y en el medio ordenar la casa y todo esto, bueno, es muy alienante. Entonces yo creo que en ese sentido también habría como que pensar, porque nosotros tenemos a veces estructuras que eran para otra época y que era para otra construcción familiar y otra construcción social. Estos tiempos nos han cambiado mucho y por eso me parece que sí, bueno, hay como que barajar y dar de nuevo, me parece a mí. Y las 8 horas además implica que hay un sector que va a estar en la tarea formal, pero con este nivel de producción, con este nivel de tecnologías y estas cargas horarias, hay un sector que nunca podría ingresar al trabajo formal. Un tema, es una preocupación, porque entonces es como que
Esto que cuando se empieza con la industrialización en nuestro continente, se necesitaba mano de obra. Entonces, por eso había una cuestión de incentivar la reproducción, porque se necesitaba mano de obra, la manufactura, la industrialización implicaba mano de obra, horas hombre, horas mujer de trabajo. Hoy la tecnología hace que eso no sea tan necesario, pero sí es necesario que todas las personas del mundo, digamos, estoy pensando en la Argentina, pero pienso en todos y en todas, tengan acceso al trabajo formal y a las garantías que el trabajo formal implican. Entonces, tal vez las cargas horarias tendrían que ser menores, pero que todos tengan, o sea, mantener ingresos, tener una carga horaria menor, pero con todos trabajando. Entonces, claro, hay quienes dirían, bueno, sería más gente trabajando. Sí, sí, y esto es un punto. Eso es, yo creo, pegarle al corazón de la desigualdad. Eso. Y el sistema penitenciario bonaerense, federal, en cada provincia, que es el otro nudo de la pobreza, son para mí los dos lugares donde hay que atacar para poder terminar con la desigualdad. Menos carga horaria, pero más compartida con más gente adentro y problematizar todo el sistema penitenciario bonaerense, el federal, perdón, porque por la centralidad que yo tengo que también sacarme de Buenos Aires, y estos dos mundos que si no hacen a quienes están integrados en el trabajo formal trabajando de modo alienado y a quienes no están ahí en las cárceles. Entonces, esto es un replanteo para mí social que no puede esperar y que necesitamos, pero que tiene que ser un replanteo social, tiene que ser lo tenemos que poder, es esto, digo, ¿en qué sociedad queremos vivir? Porque si no tomamos como ejemplo a veces a los países nórdicos, pero los países nórdicos, además de no haber sido colonizados y tener otras experiencias, tienen una carga, por ejemplo, impositiva altísima y no tienen el nivel de desigualdad social que tenemos nosotros. No hay tanta pobreza, no hay una pobreza extrema como la que tenemos en algunos lugares de la Argentina, tampoco hay tanta riqueza, tampoco existe una clase alta con esta diferencia entre ricos y pobres como la que tenemos en los países de América Latina. Muchísimas gracias, Mónica. Y si te parece, a modo ya de acercarnos al cierre, que va a ser, por supuesto, de la mano de Ayelén Massina, te invito a dejar alguna reflexión que creo que todos van a coincidir que es necesario otro encuentro porque has abierto un montón de puertas para seguir hablando un montón de tiempo también. Así que si te parece, te invitamos a hacer una reflexión final para acercarnos al cierre entonces. Bueno, yo creo que lo más, me parece que dejarles una reflexión que podamos mirar nuestro mundo, qué cosas construimos, si estamos conformes con esto o si queremos pensar realmente otro tipo de vínculos entre las personas, si queremos pensar en otras condiciones y en otras características para las generaciones que vienen, somos militantes, estamos todos acá trabajando para transformar las realidades. Bueno, entonces eso significa también asumir estos temas. Me parece que tenemos las posibilidades y que lo tenemos que hacer y que es urgente porque después vemos los indicadores de inseguridad, de femicidios, de travesticidios, todo eso que tiene que ver con los crímenes de odio y que, bueno, que esas transformaciones también nos implican como seres comunitarios, como seres con una mirada sobre el Estado, pero también desde nuestra singularidad y nuestra subjetividad. Otra relación entre nosotros, otras cuestiones que nos permitan, como dice Rita Segato, poder hacer ese pasaje de la crueldad a la ternura. Un mundo o un país, una comunidad donde prevalezca la ternura y no la cosa competitiva, la cuestión de crueldad que actualmente nos habita. Me parece que esto me parece como para dejarles, y que hay mucho para leer, hay muchos conceptos, porque a veces me escucho, no quiero hablar como
como, con todo respeto, como una evangelista, ¿no? Porque no, estoy politizando el amor yo, eso es politizar el amor, es politizar nuestras relaciones. ¿Por qué politizar? Porque la política significa poder plantear cómo ejercemos el poder y qué desigualdades en nuestra tarea cotidiana reproducimos y cuáles no queremos reproducir más. Entonces, me parece que en este sentido lo estoy planteando, y también decirles que estoy a disposición, hay un montón de cosas para seguir trabajando. Yo la verdad es que me siento muy afortunada de haberme encontrado con tantas organizaciones en estos años para trabajar temas puntuales y que me han permitido tener una mirada sobre mundos en los que nunca me había acercado y donde estamos todos trabajando y buscando lo mismo. Entonces, a disposición también para otros temas que quieran profundizar. Eso, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Mónica. Y ahora sí, nos toca cerrar lo que fue este encuentro en nuestro ciclo de charlas con perspectiva de géneros, y escuchamos a la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelen Massina. Muchas gracias, Vane. Bueno, gracias, Mónica. La verdad que excelente los aportes. Estaríamos todo el día escuchando. Muy interesante también la charla. Muy interesante absolutamente todo. Realmente tenemos que pensar, ¿no? Pensar todos los conceptos, problematizar, entender, conocer. Y gracias también por la amorosidad de tu mirada y la forma que te has expresado el día de hoy, y debe ser siempre, ¿no? Creo que todo esto nos permite pensarnos y también pensar distintas acciones para dar posibles pasos, ¿no? En la construcción de la sociedad que pretendemos y la sociedad que buscamos, que justamente, como vos lo decías recién, una sociedad verdaderamente igualitaria e inclusiva. Así que, sin nada más, agradecerte de verdad, de todo corazón, este ratito que nos compartiste. Mucha gente, por supuesto, escuchándote y mirándote, y estamos también a disposición para lo que vos necesites. La provincia de San Luis, en especial, bueno, la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, te abrazo fuerte, y desde la virtualidad te mandamos un fuerte abrazo y un saludo enorme, y gracias una vez más. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. También les mando un abrazo y un cariño virtual. Gracias. Pero no menos real. Muchas gracias.